Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión que consiste en la presentación de un libro que lleva por título Sobre la leyenda negra y cuyo autor, Iván Vélez, pues está aquí a mi lado. En primer lugar, es una curiosa coincidencia, y podríamos preguntarle a él, que el libro se haya publicado en el 2014, es decir, 100 años después de que apareciera aquí en España otro famosísimo libro escrito por Julián Juderías en el 1914, que lleva por título La leyenda negra y la verdad histórica. Parece como que Iván Vélez pues quisiera hacer un homenaje a esta obra tan importante, en la que este ilustre español pues trata de demostrar que toda la literatura negro-legendaria pues tiene dos componentes importantes, que es exagerar lo que aquí se ha hecho mal, lo que la sociedad española o el imperio español ha hecho mal, y omitir aquello que realmente pues ha sido bien hecho, ¿no? Esta es una tesis, por tanto, nada más, en fin, más que una casualidad. Yo celebro precisamente esta coincidencia y considero que el libro de Iván Vélez pues está en esa línea de tratar precisamente de enfrentarse a una literatura completamente anti-española, exagerada, que omite la parte que España ha hecho, aquella parte que España, pues, con la que España ha contribuido pues, a logros importantes, ¿no? Y entonces Iván Vélez en este libro pues, trata de ofrecer alternativas a esos textos negro-legendarios de una manera ponderada. Él tampoco quiere hacer una defensa nostálgica del imperio español, él tampoco quiere decir una leyenda rosa o amarilla, ¿no? O dorada, sino que lo suyo pues, es precisamente desde las coordenadas del materialismo filosófico, pues acaso dejar las cosas pues, en su sitio, ¿verdad? Es decir, que aceptando evidentemente páginas pues no muy decorosas de la historia de España, pues por lo menos ajustarlas, explicarlas, en fin. Bien, entonces estamos en principio ante un libro que yo lo catalogaría de un libro de filosofía de la historia, sencillamente porque además de llevarnos a episodios históricos, pues el libro contiene ideas filosóficas, ideas muy importantes, pues como naturalmente la idea de España, la idea de imperio y los diferentes tipos de imperio, en el caso español imperio generador, pero que precisamente sobre el contraste entre imperio depredador, el anglosajón, y imperio generador, pues precisamente se alza la idea de imperio, que es una cosa diferente a lo que es un tratamiento exclusivamente histórico. Yo creo que en el libro de Iván Vélez esto pues aparece ejercitado, sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, desde luego la filosofía de la historia que está contenida en este libro se toma como punto de referencia, por supuesto, la historia de España. En cuanto al autor, Iván Vélez, pues resulta que no es ni profesor de historia ni profesor de filosofía, sino que es arquitecto. Y esto añade un mérito importante a su escrito, es decir, un arquitecto que entiende de historia, que entiende de filosofía, por supuesto, es decir, su conocimiento profesional se le ve en algunos capítulos, concretamente en el capítulo 10, donde es un capítulo en el que él aborda pues, la construcción de ciudades de nueva planta y hace una referencia a Hipodemo de Mileto. Pues se le ve naturalmente como él pues sabe exactamente lo que es eso de construir ciudades y de construir casas y de construir edificios. También, por supuesto, hay una referencia en otro capítulo, en el capítulo 23, a un personaje que arremete contra el Escorial, y él es un conocedor por otros trabajos que ha hecho sobre la construcción del Escorial, ¿verdad? Por supuesto, la teoría que él mantiene, o la tesis que él mantiene, es que, claro, que una construcción supone la acumulación de construcciones anteriores, ¿no? Por eso, naturalmente,
nos remite al gran teórico de la arquitectura clásica, que es Hipodamo. El libro tiene dos partes. La primera de ellas, que titula De la España Imperial, contiene 24 episodios que son, pues podríamos decir, otros tantos casos de leyenda negra ejercitada. Es decir, da la impresión en la primera lectura que se trata de episodios sueltos, pero yo creo, después de una lectura sosegada, que hay naturalmente líneas conectivas, como voy a indicar inmediatamente. Desde luego, esta es la parte para mí, podríamos decir, más interesante, en tanto en cuanto pues, está, por así decirlo, haciendo un análisis de la leyenda negra ejercitada, por lo que son eso, los antiespañoles de todos los pelajes y de toda la... y ahora hago una pequeña referencia a ellos. Y la segunda parte, pues podríamos decir que es la leyenda negra representada. Es decir, la aparición, cuando surge este rótulo, que resulta que no es tan reciente. Él dice que a finales del siglo XIX, es decir, que muchos escritores han ejercitado la leyenda negra contra España, pero realmente conciencia de esta palabra o de este sintagma o de esta, pues aparece a finales del siglo XIX. Ligado, por ejemplo, pues a escritos y a conferencias, pues hechos por doña Emilia Pardo Barzán, Soler y Pérez Joan, Blasco Ibáñez, Ferrer y Guardia, pues naturalmente Ganivet, la generación del 98, Maeztu, Altamira y por supuesto el personaje que he citado al principio, Juderías, ¿no? Desde luego, una lectura atenta de estos 24 episodios hace ver que no se trata de cosas sueltas, ocurrencias. A mí me parece que hay un hilo conductor. Él, por supuesto, quiere hacer una filosofía de la historia de España, sin duda, y tiene que recurrir a episodios, ¿no? Por supuesto, todos ellos, cada uno de esos 24 capítulos está perfectamente documentado, con una cantidad de referencias historiográficas y literarias que ya solo por esto el libro merece el elogio, el mayor elogio que yo pueda hacer. Pero sin embargo, a mí me parece que Iván Vélez, esto nos lo confirmará ahora, o esto es una cosa que a mí me ha parecido, pues digamos que nos lleva por la historia de España, pues empezando, bueno, planteándose él por qué demonios tanta gente habla mal de España, ¿no? ¿Cuáles son los acontecimientos que pueden haber hecho, pues eso, que hablen mal de España? Entonces, el primer capítulo comienza, pues naturalmente, con los almogávares, es decir, que tal vez la expansión del reino de Aragón por el Mediterráneo pues llevó a ciertos excesos y entonces pues Iván Vélez dice, a lo mejor acaso esto pues sea lo primero, ¿no? Porque evidentemente presenta documentos que hablan pues de esta situación, ¿no? El paso siguiente pues es el saco de Roma después de la victoria de Pavía, de Carlos I, pues naturalmente y de ahí, pues él nos dice precisamente que si el origen es italiano, pues hay un desplazamiento hacia los países nórdicos, bueno, a los países del norte de Europa, Alemania y Holanda, los Países Bajos, precisamente muy interesados, por supuesto, en hablar mal de España, por supuesto, hablar del demonio Felipe II y de todas sus atrocidades. Claro, pues eso también alimenta la leyenda negra, ¿verdad? O sea que él ve que hay un desplazamiento, el caso italiano pues pasa al norte y luego, o sea, una vez hecho esto, es decir, podríamos decir el Imperio Español en territorios en el mar Mediterráneo, pues luego ya se va al Atlántico y hace viajes de ida y vuelta, claro, naturalmente en relación a la leyenda negra sobre los conquistadores, claro, Hernán Cortés, Pizarro, etcétera, pero no se olvida de volver a la metrópoli precisamente para analizar acontecimientos relacionados pues con la guerra de sucesión al trono español,
con la guerra de la independencia. Por tanto, podríamos decir que yo creo que está perfectamente cogidos. Estos episodios es una muestra, dicho estadísticamente, de lo que es la historia de España, pero muy bien escogidos, y que en cierta medida yo he visto esos enlaces continuamente de ida y vuelta entre lo que es la España imperial en Hispanoamérica, en lo que ocurre en la metrópoli, en fin, acontecimientos todos ellos, pues eso, interpretados de forma completamente exagerada, omitiendo lo que de bueno pues haya en esas operaciones hechas por la sociedad política española, etc. Bueno, por tanto, a mi juicio son 24 muestras que permiten reconstruir la historia de España, y desde una filosofía de la historia, como he dicho antes, ¿verdad? Bueno, y además, pues lo que apunté al principio, hay una línea, podríamos decir, de continuidad entre los episodios, que pues he dicho esto de pasar del Mediterráneo al Atlántico con viajes de ida y vuelta, y entonces esos 24 episodios pues no son independientes, sino que forman parte de una trama general, ¿verdad? Y la otra línea que enlaza todo lo que Iván Vélez nos dice en su libro, pues son naturalmente las ideas filosóficas. Es decir, que continuamente en todos ellos se le está ejercitando pues una teoría materialista de la sociedad política, del Estado, como un proceso de apropiación de territorio, claro, y por supuesto de defensa de ese territorio, en fin, lo que es el paso de la sociedad política al imperio, los diferentes tipos de imperio, y por supuesto la idea de España. Por tanto, digamos que eso está presente en todas y cada uno de los episodios que él nos escribe en los episodios que están contados en los 33 capítulos del libro. Y luego otra cosa muy interesante que yo me atrevo a indicar aquí es que a la vez Iván Vélez, de una forma, no sé si irónicamente pues nos presenta de una manera muy sutil lo que podríamos llamar la lista negra para los bien nacidos españoles, ¿verdad? Esa lista negra que yo lo he puesto como lista negra, vamos, es el título que he escogido justo para contrarrestar la leyenda negra. Es decir, que Iván Vélez nos indica pues que hay unos personajes que son naturalmente los españoles, los tendríamos que poner en nuestra lista negra. ¿Cuáles son estos? Pues empieza por un obispo italiano, Jovio, pues luego también escritores como Allan Poe, Dostoyevsky, para que se vea que, claro, que él conoce muy bien el asunto. ¿Y dónde podemos encontrar leyenda negra? Pues en muchos sitios. Por supuesto, luego santones de la literatura española, como Sánchez Ferlosio, pues naturalmente Iván Vélez le dedica lo que se merece, claro está. Podríamos decir que este es un personaje típico de esto que nosotros llamamos síndrome de Estocolmo, es decir, que se pone del lado de los enemigos, vamos, una palabra. Por supuesto, Guillermo de Orange, Verdi, Goya, claro, pues, cuando el cuadro en el que ilustra él pues, el Santo Oficio, pues lo contrapone a otras ilustraciones que son, a juicio de Iván Vélez, pues más certeras, ¿verdad? Pues Viscardo, Montesquieu, claro, Montesquieu es una figura anti-española 100%, ¿verdad? Un conjunto de viajeros que vinieron aquí a España y trataron de ver en España, pues qué sé yo, la faceta orientalista, ¿verdad? En fin, bueno, Fray Servando, el cura Hidalgo, Morelos, en fin, Prat de la Riba, Pascual Maragall con su pretensión de que Cataluña sea una parte de Francia, bueno, esto también lo aborda él, en fin, Saldaña, Robert, en fin, hay una serie de personajes que Iván Vélez, pues eso, hace un recorrido, y frente a ellos, pues naturalmente, pues él se sitúa en una línea en la que podemos citar pues, a Jiménez de Quesada, Sepúlveda, Vitoria, Quevedo, la España defendida, Rey Pastor, Juan de Velasco, Feijóo, Cadalso,
Campomanes, etcétera, Suárez, nuestro pensador, Jesús Lainz, etcétera, ¿no? Bueno, y finalmente el libro se termina con dos líneas de investigación de suma originalidad, que son precisamente que la leyenda negra española en el presente en marcha, pues tiene dos asuntos importantes que a él le preocupan en grado sumo, que es por un lado el indigenismo, es decir, de la leyenda negra contra la colonización española, pues ahora pues eso, el indigenismo propugnado pues por Chávez, y la islamofilia, que tiene su origen en el libro de Américo Castro sobre la convivencia pacífica de las tres religiones del libro, y que entonces pues en el momento actual pues no se puede decir nada contra esa otra religión, porque eso es políticamente incorrecto. Finalmente, el libro tiene también un prólogo sobre el que merece la pena decir algo muy brevemente. El prólogo pertenece a otro miembro del grupo de materialismo filosófico, cuyo maestro tenemos el honor de decir que es don Gustavo Buenos Martínez, y entonces Pedro Insua, que es un buen conocedor de la cuestión judía, pues resulta que luego de ofrecer unos datos de contraste entre expulsiones hechas en España y expulsiones hechas en los países pues sublimes de la Europa sublime, ¿verdad? Pues podemos hacer esas comparaciones y ver que, en fin, que esto de la leyenda negra, estas exageraciones, pues son una realidad común. Y se plantea la siguiente cuestión con la que ya termino. ¿Cómo es posible que un país como Alemania, que tiene una historia negrísima sobre el asunto judío, sin embargo, pase por ser la locomotora del progreso, no solamente económico, sino también moral? Y dicho esto, le cedo la palabra a Iván. Muy bien, pues lo primero agradecer, por supuesto, a Tomás no solamente la idea de realizar este acto, sino esta generosa y prolija presentación que acaba de hacer. Y para continuar con el capítulo de obligados agradecimientos, pues yo, y más en un sitio como Oviedo, estoy obligado a expresar y a manifestar la deuda que yo tengo en mi formación, pero que también tiene este libro, pues con la obra de Gustavo Bueno, por supuesto, y en concreto pues seguramente con ese España frente a Europa, en el cual pues se sientan muchas bases de lo que yo he puesto aquí en marcha, que según Tomás pues es una especie de filosofía de la historia, o eso se pretende. El libro de Bueno es un clásico que a mí me parece que todo el mundo debiera leer con cierta urgencia, porque demuestra 3 lustros después pues que la realidad frente a la que se enfrenta pues queda bastante bien ordenada. Queda bastante bien ordenada, sobre todo si nos fijamos en una idea que lo recorre totalmente, como es la de imperio, en esa distinción que establece entre imperio generador e imperio depredador. España, y así lo entendemos quienes estudiamos el materialismo filosófico, sería un ejemplo de imperio generador. Y bueno, pues esa es una idea que también recorre este libro, y que en realidad la palabra imperio es la que invita a muchos a figurar en esa lista negra que acaba de hacer Tomás. Esa es una deuda que tengo. Otra deuda enorme que se percibe claramente en las citas, pues es la que tengo con el proyecto de filosofía en español, cuya cabeza visible pues tenemos aquí presente, y es Gustavo Bueno Sánchez. Dicho eso, para aclarar la pregunta que se hacía Tomás sobre si este libro quería hacerse coincidir con el centenario de la publicación como libro de la obra de Juderías, tengo que decir que no, porque los plazos literarios y de imprenta son prolongados, y el libro, pues, aunque pone ahí que se acaba, me parece que el 14 de julio del año pasado, pues se entregó hace 2 años, y bueno, luego hicimos un pequeño ajuste, pero no. Aunque bueno, pues más o menos está efectivamente pues lindando el centenario, porque la obra de Juderías no es más que la recopilación de unos artículos que hace un año anterior en la revista La Ilustración Española y Americana. Por lo tanto, bueno, no
no es buscado, pero parece ser que la casualidad nos ha llevado a este centenario. Y es que es cierto que se cumplen 100 años de la publicación del libro de Juderías, que de hecho además se acaba de reeditar, me imagino que se sabe. Eso por lo que respecta a estas cuestiones preliminares. En cuanto a qué es la leyenda negra, pues yo creo que lo más cómodo es acudir a la definición que nos da el propio Julián Juderías. Y ahora veremos que él no es quien acuña la frase, al menos hasta donde sabemos, hasta estas horas de la tarde, puesto que los archivos pueden dar sorpresas, pero parece que no es verosímil que sean muy grandes las sorpresas. Y lo que dice Julián Juderías, que es la leyenda negra, es lo siguiente. Dice: por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca, y voy a enfatizar un poco en algunas palabras, lo de fantástico y lo de relato es importante, que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre con el carácter de los españoles como individuos y como colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, malinterpretados o falsos en su totalidad, y finalmente la afirmación contenida en libros al parecer respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político una excepción lamentable dentro de los grupos de las naciones europeas. En una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones, o en otros términos, la leyenda que, habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces, y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Bueno, pues este diagnóstico que se lleva a cabo hace 100 años o 101 años, como vemos, pues toca todas esas cuestiones neurolegendarias que no son otra cosa sino esos 24 capítulos que preceden al análisis del rótulo Leyenda Negra. De hecho, yo en un inicio la idea que tenía, que parece que comercialmente no es muy feliz, por eso le cambiaron el título, era haberle puesto cuestiones neurolegendarias, porque aun manteniendo o tratando de mantener esa hilación entre una serie de cuestiones, pues yo quería diferenciarlas, analizarlas con un mínimo detalle. Y digo hilazón porque la leyenda negra, ya sea representada como rótulo, con esas dos palabras, leyenda negra, ya sea ejercitada, porque ahora veremos, podemos citar ahora un par de casos, como hay muchos españoles que desde hace 400 años o más son conscientes de que estas cosas que señala Juderías están sobre el tablero político. Pues como digo, tenemos un prisma negro legendario que consiste, ya lo ha dicho Tomás, en aumentar, exagerar los errores cometidos por la acción política española, que además al ser de carácter imperial, pues incorpora muchísimo más componentes, imperial generadora, tengo que decir, incorpora muchísimo más componentes que si fuera simplemente depredadora, porque el proceder del imperio depredador consiste en quedarse, incluso yéndonos a los mapas, ahora que veo ahí un gran experto, Marcelino, quedarse en el borde, en la costa y extraer desde ahí, a través de factorías o feitorías, como decían los portugueses, materias que van desde la madera preciosa a los minerales o a los propios hombres. Pues como digo, el problema que constituye un imperio generador es que incorpora a una serie de sociedades, y en el caso español, pues incorpora hombres a partir del siglo XV punteros, porque aunque aquí se señale continuamente en los argumentos necrolegendarios que el español es un tipo tosco, ajeno a todo avance científico, pues bueno, aquí que estamos al lado de la costa, yo reto a alguien sin conocimientos de los astros, de las corrientes, de la tecnología y de una serie de técnicas importantes, a que coja un barco y se presente en unas tablas y se presente en América así por las buenas. En fin, lo que quiero decir es que precisamente este carácter de imperio generador complica muchísimo más las cosas. Por esto que digo de que esos hombres del siglo XV eran punteros y se encuentran con sociedades pues prácticamente del Neolítico, o sí, prácticamente. Por lo tanto, tenemos el prisma neurolegendario que consiste en exagerar todos estos problemas que ha habido, todos estos errores cometidos, hay que decirlo con claridad desde el inicio y admitirlo, y nadie lo niega,
y a la vez infravalorar, incluso omitir los logros de un imperio, insisto, generador. Imperio generador que efectivamente, por deformación profesional, pues me obligan a citar como una manifestación visible y fisicalista pues la existencia de una serie de ciudades cuya planimetría demuestra un conocimiento geométrico importante, pero también un orden social, político e incluso económico muy importante, porque la Ciudad de México, edificada sobre una ciudad anterior, azteca, se traza con soga y cordel, como decían los clásicos, se establece un gran vacío central, en el cual hay toda una escenografía representativa, a la vez operativa, la iglesia, el mercado, la audiencia, el palacio episcopal también, en fin, todos los poderes están ahí representados. Hay una distribución y hay libros de actas que así, de ese cabildo, que es otra de las instituciones que ahí se asientan, donde se demuestra cómo se va haciendo el reparto de solares, con qué estratificación social, jerárquica, económica y política, y cómo al final pues hay una serie de núcleos periféricos y satélites que reproducen este modelo en la medida de lo posible, este modelo geométrico ortogonal, y que se concentran también de una manera casi fractal, similar a la que configura en la plaza de armas de la Ciudad de México, que sería la de muchas otras ciudades hispanoamericanas. En fin, el problema en gran medida es este, el hecho de que España es un imperio generador y que para muchos la propia palabra España, pero también la palabra imperio, pues supone pues una urticaria casi insoportable. El caso que acaba de citar Tomás es paradigmático, es Rafael Sánchez Ferlosio, pues en la periferia, en los aledaños del año 92, de tan importantísima simbología, pues no se le ocurre otra cosa que llamar a lo que había ocurrido 500 años antes como encuentro, una especie de casualidad, cuando todos sabemos que ese encuentro, si admitimos el palabra, pues solamente puede tener lugar en un sentido y no en otro. Creo que Rafael Sánchez Ferlosio, en esas Indias equivocadas y malditas, que el título ya se las trae, es un ejemplo de lo que significa el hombre negro legendario que figura en esa lista oscura, ¿no? Pero claro, es que ese libro es el fruto también, de la misma forma que el de Juderías, de una serie de artículos que encuentran su cabida en la prensa del momento. La prensa implantada y la prensa, una prensa que hemos llamado alguna vez ya del tardofranquismo, que además asienta las bases de un repudio hacia España de otro carácter. Y da como fruto pues ese libro y como fruto una serie de premios que recoge don Rafael, y que además en la estela de esos éxitos literarios y económicos pues aparecerán muchas obras y servirán como un catalizador para un movimiento cuya base negro legendaria me parece evidente, como es el del indigenismo. Pero bueno, como digo, por ordenar un poco la cuestión, aparte ya de plantearla así en bruto, pues es importante ver cómo a mí me parece interesante ver qué punto de partida tiene este libro, y es la búsqueda, y este es un proyecto que está en una serie de trabajos que están en el proyecto de filosofía en español, en un apartado llamado Rótulos del averiguador, y la ocurrencia mía fue simplemente buscar y rastrear cuándo empieza a utilizarse el rótulo leyenda negra. Insisto, no porque nazca en ese momento la idea que subyace tras él, sino porque es interesante ver cuándo aparece. Y aparece pues, en una conferencia que da Emilia Pardo Bazán en 1799 en París, y en la que de manera bastante clara distingue qué es precisamente esa leyenda negra antiespañola con respecto a otras leyendas que están operando. El rótulo de leyenda negra era anterior incluso a ella y parece ser que viene del francés. Lo digo porque aquí la confusión entre géneros y especies es muy importante, y aquí hay que subrayarlo ante una especie muy concreta. Todo el mundo, y yo de hecho lo tengo, durante la redacción del libro lo tenía una alerta en Google, y la expresión leyenda negra pues cada 2 por 3 utilizan prensa, y pues la leyenda negra del Oviedo y la leyenda negra de no sé quién, y
quiero insistir que aquí estamos hablando de algo muy concreto aunque complejo. Pero insisto, no es, por supuesto, Emilia Pardo Bazán la primera que arremete contra esta propaganda y que pone de relieve, en su caso, precisamente porque viene ligado a la guerra de Cuba que acaba España de perder, pues a una autocrítica que creo que también hay que hacer, porque sin duda la leyenda negra se fabrica en gran medida fuera de España, pero los materiales constitutivos más importantes probablemente se los ha suministrado gente nacida en España. Pero como digo, hay precedentes. Por citar alguno muy rápidamente, creo que es interesante el caso de Gonzalo Jiménez de Quesada, cuya trayectoria vital pues creo que es de mayor interés, porque es un hombre que se forma en las armas y las letras en España, pasa a Italia, de Italia pasa a las Indias, allí se encuentra allí cae alucinado por el mito del Dorado, bajo cuyo influjo pues también caen otros que no son españoles, que son los Belser, los banqueros alemanes o bélzares, con los cuales acaba encontrándose en esa búsqueda de ese mito. En fin, es una vida muy novelesca. Y entonces Gonzalo Jiménez de Quesada escribe El Antijobio, que es una obra que podemos poner en consonancia con otra, el anti-Montesquieu y otros antis que se han ido escribiendo, incluso de España defendida. Son anti otras obras, y son españoles los que salen al paso, conscientes ya del daño que puede causar esa propaganda anti-española. Entonces, una cita así muy rápido de Gonzalo Jiménez de Quesada, que expresa un poco el estado de la cuestión en el siglo XVI, es la siguiente. Dice: ¿Por dónde caminará ya el día de hoy el español que pueda contar sencilla y verdaderamente sus hazañas? ¿Qué gente ni qué nación le querrá oír si mezclaye 1000 fábulas en los cuentos verdaderos y 1000 cosas que no pasaron con las que pasaron, de manera que a esta cuenta no se hallará la cierta casi en ninguno de los extraños escritores? Y luego tiene otro extracto que yo he introducido aquí, que creo que es interesante precisamente para conectarlo con la idea bastante lúcida que tenían los españoles de la época de representar un imperio generador totalizador, porque la hipótesis de la esfericidad de la Tierra que se verifica precisamente viajando, y viajando intentando darle la vuelta al globo, aunque te encuentres por el medio a un continente con el que no contabas y que además está poblado. Y dice lo siguiente Gonzalo Jiménez de Quesada: de cómo en este tiempo presente los españoles son odiados de todas las naciones de la tierra por haber sujetado a casi toda la redondez de ella y de todas las más de las naciones que hay en ella pobladas y de las demás causas que hay para esto. Esa es la justificación de por qué escribe el libro. Y en ella pues habla de una presencia política española muy potente que despertará efectivamente estos odios, y habla de la redondez de la tierra. O sea, quiere decir que la consciencia es bastante mayor de lo que parece, porque este es uno de los muchos españoles que siguieron esta especie de canon vital del español que después de guerrear en Europa pues da el salto a América. Bien, en todas estas cuestiones negrolegendarias previas a la acuñación del rótulo por Emilia Pardo Bazán, pues algunas son conocidísimas y constituirían estudios de detalle que ya están hechos, por supuesto, de la Inquisición, cuya imagen pues a mí me pareció interesante ilustrar con ese relato de Allan Poe del Pozo y el péndulo. Está la cuestión judía, que efectivamente Pedro Insua, pues como es un experto, la trata en detalle, y también son estudios muy específicos. Está la expulsión de los moriscos, que habría que conectar, y de hecho en las instituciones políticas hace poco ha vuelto a rebrotar, por esta especie de pago de una supuesta deuda que hay con los expulsados en su momento. Está también el mito de la Ilustración como contrafigura de la leyenda negra, y durante la Ilustración precisamente Montesquieu y los enciclopedistas son quienes revitalizan algunos de los componentes de la leyenda negra, y además acusando a España pues precisamente de ser un país completamente atrasado, y de estas cosas pues las estamos viendo continuamente en todos los textos que podemos ir sacando a colación. Pero a mí me parece más interesante, quizá porque últimamente estoy más pendiente de estos asuntos,
precisamente una dimensión importantísima como es la de América. La de América, no solo por los efectos que tiene en el presente, que son importantísimos, por el hecho de que el indigenismo pues trata de poner un paréntesis, un paréntesis ya más negativo, por supuesto, a toda la acción de España allí, pero además el indigenismo, su realización, es decir, la configuración de naciones cuyos fundamentos etnolingüísticos son evidentes, pues daría el traste con precisamente el producto, o así lo entendemos nosotros, de la presencia de los españoles en América. Un producto que ya está anunciado desde los debates que se producen en España, pues una vez empezada la conquista, viendo que efectivamente, aunque Bartolomé Las Casas exagera muchísimo lo que está ocurriendo allí, pues desde luego cabe la autocrítica y así se hizo. Y ese fruto no es otro que el de unas sociedades que ya se puedan emancipar, que hayan dejado atrás el estado de barbarie, que se les haya introducido policía, en el sentido de civilidad, la palabra policía es la que se utilizaba en la época, y que puedan entonces pues ya regirse por sí mismas. Como digo, el indigenismo amenaza toda esta obra, amenaza pues todos los legados que pueda haber dejado el Imperio Español en América. En fin, pues ya digo que a mí me parece que es la dimensión que más me interesa a mí. Y el hecho americano además supone un cambio de escala importantísimo, porque efectivamente, yo ahí lo he señalado alguna vez, algunos de los componentes de la leyenda negra están presentes en Italia. En Italia, pues como todos sabemos, es un campo de batalla en gran medida entre Francia y España, pero se ven afectados en esta dialéctica pues los propios italianos. Y los propios italianos, precisamente también por localizarse allí la sede de la Iglesia, pues verán en el español a un hombre no lo suficientemente cristiano, porque tiene algunas reminiscencias de esto que algunos llamarían intercambio cultural durante siglos. Ven también que hay un aspecto racial diferente. En fin, son esos componentes, algunos de los iniciales, para ir construyendo una serie de relatos, porque la leyenda negra se cimenta en relatos, que se irán amplificando e irán pasando. Yo he querido ver una especie de camino español, lo mismo que existe el camino español para que los tercios fueran a Flandes, parece como que se va desplazando la propaganda anti-española de Italia a los Países Bajos. En los Países Bajos, además, es donde se produce este cambio de escala tan enorme que yo digo, porque se incorpora el material abundantísimo que viene de América, que viene precisamente de obras de españoles. Además, en Italia, pues como Italia es el terreno de operaciones bélicas, pues están allí los soldados que, como sabemos, son poco cuidadosos a la hora de conducirse durante y después de la batalla. Pero, desde luego, desde un principio, muchos españoles, aunque otros no, son conscientes de la importancia de lo que se traen entre manos. Por ejemplo, por citar uno de ellos, del siglo XVI, que es además cuando dice juderías, que arranca la leyenda negra, y cierto es que en el siglo XVI es cuando ya se produce este salto que estamos anunciando. En la Historia General de las Indias dice la famosa frase que reza lo siguiente, dice: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de Indias, y así las llaman Nuevo Mundo. Digo esto porque precisamente en ese terreno, virgen en algunos aspectos, pero poblado de españoles, es donde se producirán los grandes debates de qué hacer con esas masas de población que tienen unos diversos grados de desarrollo y ante las cuales hay que actuar. No cabe mantenerse al margen ni retroceder. Ni siquiera cabe precisamente lo que dice Fray Bartolomé, que es, pues como nos estamos condenando, vamos a devolverles todo y nos replegamos y aquí no ha pasado nada. Cierto es que se guardaba el as en la manga de una operación que quería llevar en Vera Paz por medio de unos pintorescos caballeros de la Espuela de Oro que tutelaran de algún modo a esas sociedades bárbaras, porque si no cabían dentro de los planes políticos del Imperio Español, sí podían ser avecindados de la ciudad de Dios y ellos serían los administradores de tal ciudad. Por cierto, tengo que decir como anécdota personal que esta semana precisamente he estado en contacto con un antropólogo norteamericano, David Stoll, que precisamente ha estado en estos terrenos, y he observado que
planes de Bartolomé Las Casas de evangelización por medio de estos pacíficos caballeros hace pues 5 siglos, planes que además acabaron mal, porque algunos indígenas pues no eran precisamente los mansos corderos a los que se refería en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, a los cuales abalanzaban los crudelísimos lobos españoles, sino que esos mansos corderos pues cargaron a algunos de sus piadosos compañeros de proyecto. Lo digo porque los norteamericanos a partir de los años 30 tratarán por medio de sociedades bibliófilas y por medio del Instituto Lingüístico de Verano pues de implantar una segunda especie de evangelización, nunca mejor dicho, porque son iglesias evangélicas cuya implantación pues incorpora de nuevo esta dialéctica compleja existente siempre entre los planes de la iglesia o de las iglesias y los planes políticos. A todo esto hay que añadir, y siento ir complicando cada vez más el asunto, si así se percibe, el hecho de que la metodología negro-legendaria ligada al indigenismo hablará del indígena. Y por citar un ejemplo, pues ahí tenemos a Eduardo Galeano con las venas abiertas de América Latina, que aunque va más enfilada hacia la acción norteamericana, pues toma también como base toda aquella historia de explotación del indio en la mita minera, una mita que además nos da la clave de su origen, puesto que mita no es un vocablo español, sino prehispánico, y de lo que se trata es del mantenimiento de instituciones prehispánicas. Por cierto, mantenimiento de instituciones prehispánicas que se llevó a cabo en diversas áreas, porque si el indígena no existe como tal, lo que existían eran bandas de indígenas, pues cierto es que la implantación española tampoco fue de tan hondísimo calado, por cuestiones que todo el mundo puede imaginar, como para recubrir toda América. Lo digo porque aquí el problema de la escala es fundamental. Ni existe el indio, así en abstracto, sino que existen esas bandas, ni existe una América homogeneizada en la cual pues, se pudiera haber intervenido a todas las escalas y de forma simultánea. Se mantendrán muchas instituciones previas, se puede ver hasta en el urbanismo como se intentará mantener a esa serie de comunidades así llamadas en torno a iglesias, pero la existencia hoy de muchas reliquias viene dada precisamente por esta forma de implantarse en el terreno, cuyo ejemplo podemos localizar incluso en el denostado en México Hernán Cortés, porque Hernán Cortés, pues, aparte de ser un hombre que redactara unas ordenanzas militares, y ahí se demuestra la superioridad, y lo siento si hay algún relativista a ultranza en la sala, pero hay que decirlo así, la superioridad que no solamente existía en el terreno de lo militar, sino en otra serie de ámbitos de todo tipo. Estamos en un estado de civilización muy superior, pero, ya digo, Hernán Cortés tiene la sensibilidad o quiso tenerla, de mantener algunas reliquias de lo anterior, en cuanto al arquitectónico y los vestigios en piedra, digamos. Pues lo mismo hay que decir con una serie de instituciones que han permitido que haya indígenas y que sean a la vez un problema cuando son exacerbados desde posiciones como las que marcan el indigenismo. Bien, pero como digo, el problema surgió desde el mismísimo inicio, y la confrontación entre los planes políticos y los planes religiosos fueron absolutamente constantes, hasta el punto de que algunos de los frutos políticos de aquella especie de división que existía entre lo político y lo religioso lo podemos ver en países, en naciones como puedan ser el propio Paraguay, que es una creación casi de carácter eclesiástico. Se ha acusado al Imperio Español en América pues, de muchas atrocidades. Por supuesto, el problema de la encomienda está presente, no se puede negar, si bien la justificación, aun cuando aquí siempre se puede hablar de
que esto diga es un simple hipócrita, pues es que hay que retribuir la salida de la barbarie en la cual está el indio, con el cual se encuentra el español, a la incorporación a una sociedad política, uno de cuyos componentes más importantes es precisamente el religioso. Y esto no era simplemente, me parece a mí, una justificación que pudieran dar las órdenes religiosas o el propio encomendero precisamente para mantener sus privilegios, si los queremos llamar así, porque los textos denuncian continuamente la percepción que tenía cualquier español de lo que se encontraba allí. Y no hay más que ir a la historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, para ver que esos españoles no podían haber desarrollado una antropología que permitiera simplemente dedicarse a estudiar lo que se encontraban allí delante. Ellos lo ven desde el prisma del hombre del siglo XVI que tras cruzar un océano se encuentra con estas sociedades que ya digo están en el Neolítico. Y además el prisma desde el cual lo ven es el que tiene un español de la época, y por eso cuando hablan de templos hablarán de mezquitas. Yo creo que es una forma de señalar que son habitáculos donde se desarrollan ceremonias religiosas, pero que son infieles. Y aunque en este caso no podemos hacer como se ha hecho con el Islam, que se niegan, y por lo tanto hay motivo para guerrear con ellos, se niegan a recibir la fe católica, pues en este caso son desconocedores. Este es uno de los argumentos que más se trató en el momento. Son desconocedores, pero eso no impide que haya que pues, neutralizar algunas de sus operaciones. Por citar alguna frase de Bernal Díaz del Castillo, cuya obra además es deliciosa y era también muy admirada por Emilia Pardo Bazán, pues para que veamos con qué ojos se veía lo que tenían delante, vamos a leer un poquito. Y dice, esto ya en Tenochtitlán, después de que además Moctezuma jugara un poco con la leyenda del Quetzalcóatl y del hombre blanco que va a venir, jugara mandándole las 4 vestimentas rituales convenientemente impregnadas en sangre humana, pero a la vez mandara una serie de espías para ver si realmente era o no un dios lo que estaba llegando ahí. Hay un juego importante en el que además hay que incorporar, y por eso vuelvo a incidir, y no quiero ser repetitivo, en el hecho de que no podemos ver América como ese lugar donde está el indio, porque la victoria de Hernán Cortés sobre el emperador Moctezuma se produce solo después de que, conocedor de la ciencia política o de las artes políticas y de la guerra, Hernán Cortés sabe pactar con todos aquellos caciques que están sojuzgados por este gran emperador que es Moctezuma, y ellos son los que le dan la fuerza para arrasar la ciudad inca. Y entonces, bueno, pues una vez que han llegado allí, que han capturado al emperador, un emperador que además tiene un comportamiento con ciertas extravagancias, y al cual se le ha dicho algo así como, pero como un hombre tan importante como tú está haciendo, bueno, lo voy a leer, de hecho, le dicen lo siguiente a Moctezuma, dice, señor Montezuma, no sé yo cómo un tan gran señor y sabio varón como vuestra merced es, no haya colegido en su pensamiento cómo no son vuestros ídolos dioses sino cosas malas. Esto se lo dicen a Moctezuma. Porque, ¿qué es lo que está viendo Bernal Díaz del Castillo allí? Pues lo siguiente, dice, y después subimos a lo alto del Gran Q, que es la casetita que hay arriba de las pirámides, dice, en una placeta que arriba se hacía, en donde tenían un espacio a la manera de andamios y en ellos puestos unas grandes piedras a donde ponían los tristes indios para sacrificar, y allí había un gran bulto como de dragón y otras malas figuras y mucha sangre derramada de aquel día. Y estaban todas las paredes de aquel adoratorio tan bañado y negro de costras de sangre, y asimismo el suelo que todavía hedía muy malamente. Bueno, pues este era el verdadero panorama con el cual se encuentran estos hombres del siglo XVI, una vez atravesados selvas y desiertos. Y entonces esto pues rompe, insisto una vez más, con estas ideas idílicas que son las que realmente están funcionando pues en
las cabezas de los indigenistas, e incluso en algunas visiones alucinadas de la época, pues como la que pudo tener en su momento hasta el propio Colón, cuando, intentando llevar a cabo ese adecuacionismo entre lo que él veía y su fe, que además no le impedía intentar poner en marcha un negocio esclavista, pues quería ver allí la ilustración de lo que había leído en la Génesis. Bien, pero ¿qué ocurrirá? Pues que efectivamente lo que está pasando en América despierta los recelos de muchos hombres de la Iglesia, tanto a favor como en contra. Porque allí enseguida, pues en estas ciudades, pues se producen continuos debates de qué hacer con todas estas poblaciones, con los que han sido capturados en la guerra, qué hacer con estas prácticas heréticas desde el punto de vista ortodoxo o católico, estos dioses, estos demonios, estos diablos. Y entonces se producirán, y ahí tengo que citar y recomendar, por supuesto, el libro de Pedro Insua, Hermes Católico, pues toda esa serie de debates en los cuales participan las cabezas más destacadas de la época, por supuesto de la Iglesia, Vitoria, el propio Las Casas, Sepúlveda, en fin. Lo que es importantísimo es ver cómo hay una autocrítica, lo cual va en contra precisamente de esta visión de los españoles como unos verdaderos fanáticos que llegan y de forma irreflexiva y codiciosa se bañan en sangre y en oro. Y todas estas controversias creo que están perfectamente analizadas en el Hermes Católico, publicado por Pentalfa, de Pedro Insua, cuya lectura pues encarezco de una forma pues, muy profunda. De todo ello lo que acabará extrayéndose pues, es una serie de legislaciones que efectivamente corrigen malas prácticas, porque efectivamente solamente si se ha tenido que modificar es porque se han cometido errores, pero que sientan las bases de lo que posteriormente serán los virreinatos, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, en los cuales se incorporarán, como ya he dicho anteriormente, muchas instituciones prehispánicas y sobre todo también, y no olvidemos el momento en el cual nos estamos situando, el siglo XVI, se incorporarán también de forma distinguida ciertas élites locales, no diré todas, pero sí muchas, en unas prácticas que ya Cortés había desarrollado en su periplo novohispano, pues cuando lleva luto por uno de los, y aquí lo ponemos, lleva luto por la muerte de uno de los caciques aliados por él, y en fin, les libera pues, de todos los tributos a los cuales estaban sometidos previamente. En definitiva, a lo que se llega poco después de esta pacificación, pues esa es la palabra que se emplea, porque se entiende que lo que se trata es de implantar un modelo social y político que sabemos que ya funciona, porque volviendo otra vez al urbanismo, este urbanismo que no es simplemente una cosa formal sobre un plano, como ya sabemos que está funcionando en España, pues se trata de llevar allí junto con otras instituciones, como son las religiosas, como son las de justicia, o la propia lengua que todavía afortunadamente pues, perdura y nos permite mantener estos importantes lazos, pues como digo, estas élites locales se incorporarán y serán una de las partes de polémica futura con los españoles peninsulares, que esta es una cuestión importante. Es una cuestión importante porque serán en estos estratos sociales donde tendremos que encontrar a las figuras y las ideas que darán como fruto la constitución de una serie de naciones que yo ahora digo que están amenazadas por el indigenismo. Uno de los primeros en destacar como críticos de la labor española, una crítica muy sui generis, pues puede ser la figura de Felipe Guamán Poma de Ayala. Es un indio hispanizado, su padre había combatido del lado almagrista, y es un descendiente de nobles provincianos
desplazados por los incas. Aquí volvemos otra vez un poco a reproducir lo que acabamos de decir de Nueva España. Los españoles han barrido a los incas, es el momento de que nosotros recuperemos el lugar que nos corresponde y que nos habían usurpado de forma tiránica estos a quienes los españoles habían echado abajo tras el famoso encuentro de Cajamarca. Bueno, pues este señor, cuyos apellidos Guamán Poma de Ayala ya nos dicen algo de su origen familiar, pues escribe una obra llamada Nueva Corónica y Buen Gobierno, que dedica a quién sino al rey Felipe III, en cuyo texto pues subyacen ideas lascasianas, pero cuya petición es devolver el poder político y religioso a los indios, religioso por supuesto católico. Digo esto porque precisamente en los procesos de independencia americanos la labor de la Iglesia fue muy importante y esta importancia viene fundamentada precisamente en esas fricciones que hubo entre un clero americano, podemos decir, y un clero español peninsular. En definitiva, Guamán Poma de Ayala lo que quiere es la restauración de un modificado estado anterior en el cual la preeminencia la tengan sus gentes. Bien, pues eso por un lado. Por otro lado, en el aspecto religioso que acabo de apuntar, se irán cristalizando, ahí le dedico un pequeño espacio, irán cristalizando unas devociones religiosas perfectamente ajustadas a componentes prehispánicos. De tal modo que muchos empezarán a decir pues que tal cual simplemente es Santo Tomás. Eso es una idea de Carlos de Sigüenza y que también Paitumé, el Paraguay, será también Santo Tomás. En definitiva, ¿qué se pretende? Pues se pretende que la labor de España sea innecesaria. Nosotros ya éramos, ya teníamos conocimiento de un apóstol y bueno, pues no hay por qué admitir injerencias extranjeras, si lo queremos decir así, con lenguaje de esta época. En definitiva, ya digo, tanto en lo político como en lo religioso se empezarán a cristalizar una serie de sociedades que efectivamente cumplen con lo que ya estaba previsto, ya se están elevando, ya están adquiriendo su propia forma de caminar, si no solas, pues casi solas. Todo esto se exacerba precisamente con el cambio dinástico. El cambio dinástico de los Borbones pues supone un intento de centralización de todos los recursos, un intento de sujetar las instituciones, de fortalecer el cuerpo de funcionarios, y es a partir de la llegada de los Borbones al trono como se empezarán a producir una serie de revueltas pues que son un aviso de lo que vendrá poco después, precisamente cuando el trono español se quede vacío por el secuestro de la familia real en Bayona y ese pacto que subyacía en la monarquía hispánica, el pacto traslationi, según la cual la soberanía viene de Dios al pueblo y el pueblo se la entrega al monarca de turno. Pues claro, al no haber monarca, esas élites criollas, urbanas y religiosas y también aristocráticas pues reclamen la devolución de esa soberanía, y entonces ya es una soberanía modificada que querrá delimitar sobre el mapa unas naciones diferentes a lo que es el imperio. Pero como digo, antes de que esto se produzca habrá una serie de pequeñas revueltas pequeñas revueltas de estas élites locales. Unas élites locales cuya visibilidad pues es importante porque el aspecto indígena aristocrático, vamos a utilizar esta denominación, había estado ya presente desde principios del siglo XVII, cuando pues por ejemplo en las procesiones del Corpus Christi de Cuzco aparecerán ataviados a la incaica usanza,
cuando se produce la beatificación de San Ignacio de Loyola, también harán desfilar figuras prehispánicas, es decir, que se comienza a intentar buscar en el pasado, o en la pervivencia de algunos elementos del pasado, pues unos elementos de cohesión o de participación de ciertos grupos distinguidos de carácter indígena. Pero como digo, pues en el siglo XVIII se empezarán a producir algunos brotes precisamente ligados a aspectos que yo no creo que pueda decirse que sean con el objetivo, vamos, no creo, lo niego, de constituir una serie de naciones soberanas, sino de aspectos más prosaicos. Por ejemplo, es el caso de Alejo Calatayud, el que lidera la rebelión de los plateros cochambinos de 1730. Este es un ejemplo de ello, pero ¿qué es lo que gritan? Pues algo muy parecido a lo que gritarán a principios del siglo XIX, cuando tengamos a Carlos IV y Fernando VII en Bayona, y gritarán algo así como: viva el rey y mueran los tiranos codiciosos de España. Estos tiranos codiciosos, yo adivino que están refiriéndose a los recaudadores de impuestos o a aquel español que llega y le hunde el negocio al hispano local. Bueno, pues en fin, esto se produce a mediados del siglo XVIII y acaba pues con pues como suelen acabar estas cosas, con la ejecución o como solían acabar estas cosas, con la ejecución del sedicioso, cosa que ahora vemos que está cambiando. Otro ejemplo mucho más significativo pues es el del famoso Tupac Amaru, cuyos apellidos también son reveladores: José Gabriel Condorcanqui Noguera. Este señor, educado en el colegio jesuita de San Francisco, que sabía latín, quechua y español, pues hombre, se puede percibir como símbolo indio, pero el apellido Noguera, el nombre José Gabriel, su educación, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? Quería algo parecido a lo que hemos estado viendo hace un momentito con el caso de Poma de Ayala, pues ser llamado don José I, por la gracia de Dios, Inca Rey del Perú. En fin, lo que estamos es en los momentos previos a esto que ocurrirá, pues dando el salto al siguiente siglo. El salto en el siguiente siglo, pues como digo, viene dado por la configuración de las juntas. Una de ellas muy distinguida pues es el Estado de Oviedo, y aquí en Oviedo no vamos a explicar lo que son estas juntas urbanas, pero sí que hay que subrayar su carácter urbano, su carácter criollo, su carácter no indígena. Y hay que subrayar además que están apelando al rey, están apelando a la liberación del rey precisamente y a la religión católica. En fin, y eso es absolutamente indiscutible. A todo esto, en esta breve y apresurada historia que estamos más o menos esbozando de lo que está ocurriendo en América, lo digo porque precisamente cuando cristalicen estas naciones, pues volverán a incorporar numerosos símbolos prehispánicos y volverán a intentar incorporar todos aquellos relatos que presenten al español como un tirano que ha estado allí 300 años y del cual nos hemos liberado. Pues estos movimientos no caminaban solos, no caminaban espontáneamente, sino que venían continuamente apoyados por factores externos, porque la geopolítica así lo dice siempre. Las rebeliones, por muy internas que parezcan, siempre tienen un tercer invitado, que en este caso pues fue Francia y sobre todo Inglaterra. Fue Francia y sobre todo Inglaterra, y con la protección de estas potencias extranjeras pues podrán operar personas como Bolívar o Miranda y podrán escribir pues cosas como la Carta de Jamaica y en fin, intentar poner una serie de instituciones en funcionamiento, como la famosa anficcionía que quería Bolívar, pero en el desarrollo de esta puesta en marcha de una serie de sociedades nuevas pues se irá colando el factor externo. Yo he analizado un caso muy ilustrativo, y es este llamado El azote del continente. Joel Robert Poinsett, un agente de los Estados Unidos, pues que quería exportar
una democracia bajo cuyos ropajes lo que se escondían pues eran unos intereses comerciales importantes que además de forma involuntaria venían a reconocer la importancia de la obra española. Sabían perfectamente que esos productos que ellos querían distribuir caminarían muy bien precisamente porque que se trataban de incorporar a un imperio generador. Bueno, más o menos yo creo que esta es una forma de presentar las cosas que por lo menos trata de alejarse de la leyenda negra, según la cual pues, todo es de una forma muchísimo más simple. Estos espías como el señor Poinsett no serían sino hombres bondadosos que querían exportar un modelo de sociedad más justa, al cual se pudieran incorporar pues todos. Una labor a la cual se sumará, por supuesto, mucho más tarde, casi un siglo más tarde, la antropología que he citado hace un momento y en el cual participarán importantes componentes del mito de la cultura, para el cual pues, todo material se puede incorporar. Pese a todo, aunque España hoy sea los límites que en los mapas podemos ver, el problema de la leyenda negra yo creo que no afecta solo a los españoles, a los que tenemos el DNI español hoy en el bolsillo, es que afecta a todos los hispanos. Prueba de ello es que la refutación de la leyenda negra o de algunos de los aspectos, yo simplemente me he limitado a poner algunos peros a las versiones neurolegendarias de la labor española en América, pues como digo, estas refutaciones no se han llevado solamente desde España, sino que, y yo ahí he dedicado algún espacio, pues importantes historiadores hispanoamericanos, Rómulo Cardia, Levene, Stoetzer, pues han intentado analizar desde diversos puntos de vista el devenir del Imperio Español y la lectura, insisto, sin caer en la leyenda rosa, que es algo que yo ni he pretendido, y si alguien lo ve así, pues será un error que cabrá atribuirme a mí. Pues si caen en la leyenda rosa, sí que ponen grandes trabas a la leyenda negra, y no hay más que repasar los títulos de sus libros escritos a mediados del siglo pasado, y no vamos a citar ejemplos actuales porque sí que si popularmente la leyenda negra está muy implantada y en algunos países asciende hasta sus capas más altas, sí que es cierto que en algunas instituciones universitarias o por ejemplo en el Colegio de México pues sí que hay estudiosos que en fin, son bastante críticos con la leyenda negra. Por citar tres obras que creo que podrían ser complementarias a este libro, tenemos la obra de Rómulo Cardia, Historia de la leyenda negra hispanoamericana, del año 43, la de Oscar Levene, Las Indias no eran colonias, cuyo título es tan ilustrativo que no hay por qué comentar nada más, y la de Carlos Stoetzer, también de un título completamente elocuente, del año 1979, Las raíces escolásticas de la emancipación de la América española, donde se habla precisamente de que el modo de cristalizar nuevas sociedades políticas en Hispanoamérica era un modo perfectamente hispano. Por último, pues el libro pues está acabado, está impreso, el lector lo valorará como sea. Yo creo que no el libro, pero sí las ideas que en él se tratan están completamente vivas, algunas de ellas. La del indigenismo, por supuestísimo, creo que está muy claro. Habría que señalar otras dos líneas en las cuales pues, hay que seguir trabajando, yo invito a que la gente también lo haga. Son los mitos de los nacionalismos fragmentarios españoles, que tienen una amplia base neurolegendaria. Se trata continuamente de poner entre paréntesis España, pero sobre todo esa España que identifica, no la España eterna de la cual renunciamos también desde el principio, eso hay que decirlo, y precisamente la idea de España que manejamos es la que nace precisamente en los alrededores de donde estamos ahora mismo. Pero, como digo, los nacionalismos españoles pues son la negación de todos aquellos aspectos, o de muchos de ellos, que consideramos positivos del desarrollo de la sociedad española, de política históricamente. Y por último, pues está el de la hispanofilia, que quizás sea
puesto que la amenaza islámica pues lleva siendo visible de verdad después de la caída del muro un cuarto de siglo, más o menos, incluso menos porque se hicieron visibles un poquito más tarde, pues la islamofilia es también una forma de negar lo hispano, aun cuando muchos tengan como modelo esa España de las tres culturas, que en realidad son religiones o credos. La hispanofilia es un problema que tenemos ahí latente en un estado todavía casi embrionario, pero cuyos peligros pues yo creo que son fáciles de adivinar. Y si los planes y programas de los más radicales, aunque esto de radicales a veces es redundante, islamistas, pudiera ser mantener España como unidad, es decir, podría ser un contrapeso quizá a los nacionalismos fragmentarios, porque difícilmente un hombre islamizado pues va a empezar a respetar no sé qué componentes étnicos resucitados en alguna institución autonómica, pues sí, porque lo que hará es barrerlos probablemente. Si se mantuviera la unidad bajo el turbante islámico, pues cabe pensar si nos interesa tener esa nueva identidad. Bueno, pues yo dejo estas ideas así sobre la mesa y si alguien quiere preguntar algo, pues... Muy bien, abrimos un turno de intervenciones. Aquel que quiera preguntar o apuntar algo, pues tiene la palabra. Adelante. Quisiera felicitar al autor por haber roto con lo políticamente correcto, ser fiel a la verdad, sin compromiso de corriente que podríamos llamar de moda, no importarle con quién sale en la foto en las exposiciones de la obra que está realizando España, porque al final lo que cuenta es lo que dice en el libro. Y aprovecho para decirle al autor que durante casi toda su exposición parecía que en vez de estar hablando de América, a propósito del nativismo, estaba hablando de España. Y justamente al final ha hecho mención a ese paralelismo que hay entre el nativismo americano y el nativismo celtíber. Y en cuanto a esa duda que ha dejado al final respecto a esa hispanofilia bajo el turbante, aprovecho para dejar mi punto de vista, que creo que el peor de todos los desvaríos en que actualmente pululan por España es precisamente la opción de la bandera blanca y verde que está en Andalucía. Es la peor de todas las opciones porque nos saca de la tradición grecorromana. Sí, yo también estoy de acuerdo en que es quizá la amenaza mayor. Y entonces ya lo he dicho, ¿no? Estas historietas folclóricas de Cataluña o de Cuenca, que yo soy de Cuenca y ahora quieren pedir una subvención con Teruel y Guadalajara, porque somos 4 gatos, estamos casi en extinción, como Celtiberia. Yo escribí hace poco un artículo, bueno, como no lo lee nadie, pues no pasa nada, pero probablemente si yo hubiera sido famoso me hubiera caído la del pulpo. Es decir, que efectivamente es mucho peor el asunto islámico, esta cándida islamofilia a la cual se entregan muchos españoles, porque precisamente además barrería todas estas chorraditas, estos aurrescos y estas danzas y tics nerviosos y folclóricos. Pero vamos, luego es el problema mayor, pero claro, si la gente no se da cuenta, pues nada, ya tenemos ahí un proyecto, por lo visto, de sustituir tauromaquia por hombres arrodillados. En relación a lo que apunta el compañero, pues recordar aquí el bombo que se le da en Andalucía a Blas Infante. ¿No? Hay un artículo de Gustavo Bueno analizando precisamente además ya hace
tiempo. Sí, sí, o sea, no es una cosa reciente. No, pues no lo veo enseguida. Efectivamente, el empleo que se está haciendo en la figura de Blas Infante, precisamente haberlo llevado incluso a la bandera, a los estatutos, pues eso tiene su trasfondo y veremos el recorrido que tiene. Yo digo que esto es una cosa todavía embrionaria pero bueno, si el libro que yo le he dedicado, no sé, 5 páginas hace 2 años, lo escribo dentro de 10, pues probablemente hay que dedicarle ya 40. O sea que la cuestión tiene pinta de ir hacia adelante, precisamente por el relativismo cultural, en fin, por una serie de problemas de difícil solución. Muy bien. De acuerdo en todo. Y Blanche. Yo digo, yo lo comparto al 100%. Vamos, partimos aquí, todos los que trabajamos en el materialismo filosófico, de la distinción entre imperio generador e imperio generador. Una cosa que te quería preguntar es lo siguiente, vamos a ver. Tú sabes, estás haciendo de abogado del diablo, que mucha gente no aceptaría, precisamente dando cancha al relativismo cultural y al indigenismo, la distinción ontológica entre imperios generadores y imperios reveladores. Claro, eso sería negar la premisa mayor, negar la tesis inicial de partida. Y la pregunta sería la siguiente: ¿hasta qué punto, por un lado, la cuestión filológica, el indigenismo yo creo que ya viene como ideología de la famosa creencia entre los ancianos y los modernos, la creencia entre los antiguos y los modernos que hubo en el siglo XVII en Francia, por ejemplo entre Bayle y Fontenelle, y que responde a los intentos expansionistas de Francia, que nunca fue capaz de tener su propio imperio en América. Francia intentó ser un imperio generador en las cuencas del río San Lorenzo y no fue capaz de, porque después con la guerra de los 7 años, entre 1755 y 1761, pues en la paz de París lo que se acordó es que ese territorio quedaba en litigio entre España y la corona de Inglaterra. Entonces, ¿hasta qué punto el mito del buen salvaje, que está en Rousseau, pero que Rousseau lo toma de otros previos, que también juegan un papel muy importante, por cierto, los jesuitas, hasta qué punto el mito del buen salvaje está siendo utilizado por Estados Unidos, en cuanto que Estados Unidos también es un imperio generador, frente a ese enemigo potencial que es España, que también fue un imperio generador? Y hasta qué punto eso no puede ser un arma de doble filo, que en el fondo es lo que denuncia, por ejemplo, Mel Gibson en el Apocalipsis. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues eso, canibalismo. Es decir, vamos a ver que entonces, Estados Unidos es muy consciente, porque yo lo he trabajado bastante, de que la esencia de un imperio es su mitología. España no, de leyenda negra, ellos tienen su mitología dorada. Hay más que ver su enfoque, por ejemplo, de la batalla del Alba. Los propios documentos de la época de Santana no sostienen realmente la visión poética y mítica que se da de los que, desde la perspectiva del imperio generador español, son puramente filibusteros. Y me refiero a Bowie, a Houston, a Travis y al mítico David Crosby. Entonces quería preguntarte por esa conexión entre el indigenismo y el mito del buen salvaje. Sí, bien. Pues es que el mito del... Claro, aquí volvemos otra vez a el tema de los rótulos. Claro, hasta que muchas veces parece que las cosas se arrancan cuando se acuña el rótulo. No, aquí yo podía haber, bueno, Quevedo, por ejemplo, Quevedo, que Quevedo está bien siempre citarlo, vamos a citarlo. O desdichada España, esto en 1609, oh desdichada España, revuelto he 1000 veces en la memoria tus antigüedades y anales, y no he hallado por qué causa seas digna de tan porfiada persecución. Solo cuando veo que eres madre de tales hijos, me parece que ellos, porque los criaste, y los extraños, porque ven que los consientes, tienen razón de decir mal de ti. Es decir, que este señor ya era consciente del problema que hay de externo en cuanto a la fabricación de relatos ilustrados, por ejemplo de la brevísima con los famosos grabadores de Debris, y la asunción por parte de los españoles, como tú ahora mismo acabas de decir, de ese problema, cosa que los americanos no. Pero claro, sí que el problema del buen salvaje ya subyace en este proyecto alucinado de Bartolomé Las Casas. Es que él los ve como buenos salvajes. Él los ve como buenos salvajes. Digo, de forma interna. De forma externa, pues por supuesto, claro.
la propaganda a ellos les interesa presentar a los, como dice Bartolomé Casas, a esos tristes indios maltratados. Claro, que los holandeses también, antes que los franceses, ya se dan cuenta del asunto. Y la explotación de eso pues es continua. Claro, se hace también desde imperios depredadores, lógicamente. Lógicamente. Porque claro, el que se enfrenta al verdadero problema es el generador. El que dice, no, no, yo a ti no te puedo consentir. El propio Bernal, el día del Castillo, dice, no. O cuando dicen a usted, toma, pero hombre, ¿cómo es posible que estés así? Deja ya de comer carne humana, come otra cosa. O quita este bulto y quita el dragón. Ellos ven un dragón, la serpiente emplumada, un dragón. Pero es que aquí ya estaba San Jorge, la había matado hace un montón de tiempo. Es decir, que el español, el imperio español, vamos, no el español, porque si empezamos a decir el español y el indígena que tanto he intentado negar, pues tenía la obligación de incorporar a esas sociedades. Y se hizo como se pudo, por supuesto, con los déficits que se quieran señalar, por supuesto. Y se dejó en manos de órdenes religiosas amplias bolsas, que luego precisamente han dado problemas. Y ahora que me estoy acordando, hay un libro, el libro de Pentalfa, el de Luis Suárez, el que además está editado en el año 92 muy oportunamente, el de la gramática misionera, perdón, que no me salía, donde se demuestra pues que precisamente el buen salvaje es una idea que tiene en gran medida asumida un amplio sector de la Iglesia, porque el buen salvaje lo incorporas y por eso como es un buen salvaje, pues enseño latín, porque a mí que más me da el plan político. O sea, que está asumido desde parte interna española, por supuesto desde el exterior, pues es que es fantástico. Y el mito del buen salvaje continúa hoy. Esto del instituto, es que lo tengo muy reciente, el Instituto Lingüístico de Verano, pues claro, pues pobrecillos en la selva guatemalteca, vamos les traducimos la Biblia y 4 cositas en vez del Sinaí, pues el río de al lado, para que no complicarlo. Es decir, que está completamente funcionando esa idea, pero desde el mismísimo inicio, en algunos aspectos. Yo creo en Bartolomé Las Casas está perfectamente... Que no le hacía falta Rousseau a los españoles para tener ese mito metido. Muy bien. Adelante, Marcelino. Sí, yo quería comentar sobre todo, porque salió aquí... ¿Quieres coger el micrófono? Quería comentar sobre todo, porque salió aquí con Miguel Ángel, la cuestión de aceptar o no aceptar la distinción imperio depredador, imperio generador. Sí, pero que la cuestión no es tan fácil, porque no es la cuestión del imperio generador y el imperio depredador, y disculpen si subrayo estas cuestiones, pero que son muy importantes para la distinción, no es una distinción axiológica ni una distinción moral, es una distinción y de tipo formal político. Es decir, sí, de tipo formal político, y en el sentido de que el imperio depredador no hay que hacer hincapié en la palabra depredador, que puede tener una connotación axiológica, peyorativa, o generador, o una connotación meliorativa, sino que el imperio generador es un imperio sinalógico, en el sentido en que va constituyendo, en la medida en que va avanzando y formándose como imperio, una totalidad atributiva. Y el imperio depredador consiste en que este imperio es de tipo isológico y no consiste en generar esta totalidad atributiva. Y esa distinción involucra ya una serie de cuestiones que ya no está... el tema ya no es el aceptar o no aceptar, porque entonces lo que hay que discutir es si el planteamiento lógico-material que se está teniendo como base se acepta o no. Y entonces en el fondo ahí hay cuestiones nosológicas y cuestiones ontológicas que hay que discutir, y la cuestión ya no es que muchos lo acepten, pues si no lo aceptan, que no lo acepten porque es peor para ellos, porque es que es así, no hay otra vuelta de hoja. Y además las pruebas son abundantísimas, estoy totalmente de acuerdo. El tema de la mitad, por ejemplo, está ya antes, se incorpora, pero hay que regularlo y modificarlo. Por ejemplo, eso es un caso, a mí me parece completamente que ilustra lo que acabas de decir. Oye, tenemos esto delante. Claro, la isología, oye, pues no entra dentro de nuestros programas. Nos salimos. No, hay que incorporarlo. Ese es el problema del imperio español. Porque una de las críticas que se suelen hacer a la perspectiva filosófico-histórica del materialismo filosófico es que imperios generadores, y yo esto lo hemos oído y lo hemos leído, que imperios generadores son todos y depredadores son todos, porque en todos hay campos de tumbas. Claro, pero es que la cuestión no es una cuestión moral.
La cuestión es de otro tipo, es que se fundan ciudades y que aparece Trujillo y Córdoba con planta hipodámica y universidades. Entonces, ¿pero por qué aparecen? Porque el imperio, desde la norma fundamental de los imperios frente a otros, se constituye como una alternativa que genera una civilización determinada, en un sentido que incorpora la barbarie transformándola, y eso es fundamental. Claro, lo que pasa es que eso se encubre con esta falsa conciencia de respeto a... Claro, el mito de la cultura funciona ahí a pleno pulmón. No, yo te respeto. Como esa frase de moda, dice, no lo comparto pero lo respeto, que es una forma de despreciar al otro de forma olímpica, ¿no? Entonces, Bernalia del Castillo tenía que haberle dicho a esto, yo no comparto comerme a los congéneres, pero lo respeto, pues sí. Claro, ese es el problema. Uno de ellos, claro. No, yo quería matizar una cosa muy importante. Lo que tú quieres es que no hay que caer en la distinción entre bien y moral. Quiero decir que el problema es un problema ético. Que los que niegan la distinción entre los imperios caen en el eticismo. Todos los imperios suponen muertes. Lo que estás diciendo es justamente eso, que el problema no es ese. El problema es las construcciones ontológicas. Yo lo tengo muy comprobado, por ejemplo, en el estudio de la génesis del imperio inglés. Los ingleses copiaron precisamente de los holandeses el modelo del imperio depredador, porque los holandeses hasta 1621 la isla de Manhattan era de ellos, estaba bautizada como Nueva Ámsterdam, y después se la compraron, obviamente se le habían arrebatado a los indios de aquella zona y la rebautizan como Nueva York. Y lo que hicieron los ingleses, que después tuvieron una política muy distinta en Canadá respecto a Estados Unidos, porque en Canadá sí intentaron ser imperio generador por una razón radial, por el clima, porque claro, no puedes matar a los indios cuando tienes que sobrevivir unos 9 meses de invierno. Y por otra cuestión, es decir, que así como la mitad, por ejemplo, la encomienda, eran instituciones que ya estaban funcionando en España. En los territorios norteamericanos lo que había era la factoría. Claro, la factoría era un imperio depredador, porque aquí lo que se trataba era el equivalente al petróleo del siglo XX era el negocio de las pieles. Entonces ahí lo que se trataba era de cómo engañar al indígena, para que él trabajara por ti, de traer las pieles de la factoría. Eso es la figura prototípica que en el control de las pieles era el bourgeois que significa burgués, pero que no se implicaba para nada en la vida del indígena. Otra cosa es apelar a lo de siempre, al eticismo de la sangre latina, de que como somos de sangre caliente, nos acostamos con cualquier tipo de mujer, que es lo que se le criticaba a los franceses, los famosos corredores de los bosques. Después tienen muchas mujeres porque no es una cuestión ética de tener relaciones sexuales o de estar preñadas a muchas indias, era una cuestión de que ellos estaban allí solamente para obtener beneficios del comercio de las pieles, pero no para generar nada. Eso con independencia de que hubieran escritos. Que después, bueno, el cine como metodología, el doctor Western ha tratado la figura del mestizo muy mal, porque claro, el mestizo, de hecho la figura del criollo no existe en el norte. O sea, no existe la figura del criollo en versión francesa o en versión francesa depende, claro, depende si eran hugonotes o no eran hugonotes los que estaban ahí. Claro, había mucho hugonote en esta zona que había oído y estaba precisamente en Quebec y siempre se ha reivindicado como territorio francés. Que ahí sí que la distinción entre imperio generador y imperio depredador después se comprueba empíricamente en la práctica. ¿Alguna intervención más? Pues nada. Nuevo material.